Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. Hola, muy buenos días. Empieza un fin de semana, el último fin de semana de este año 2025, en la que ya vamos dejando atrás la Nochebuena y la Navidad y nos vamos fijando en la Nochevieja y el Año Nuevo. Época, por tanto, de vacaciones, de mucho movimiento y de muchos desplazamientos, sobre todo en coche. Así que viene bien a esta hora fijarnos en el estado de las carreteras. Ojo, porque la nieve y el hielo siguen afectando, de hecho, a esta hora a una decena de carreteras. Todo esto, Lorena Carramolino, buenos días. Buenos días. En plena operación especial de tráfico de la DGT, donde se prevén hasta 14 millones de desplazamientos, todo esto en poco más de una semana. Este viernes comenzaba a las 3 de la tarde esta operación especial de tráfico y a esta hora precaución por bancos de niebla, sobre todo en Burgos, en la Nacional 1 a la altura de Briviesca y Castañares, y en la AP1 desde Pradanos de Bureba a Cameno. De momento, tráfico tranquilo en las carreteras, pero continúan cerradas 7 vías secundarias por el temporal de nieve que azota zonas altas de la península en estos días. Según informa la DGT, estas carreteras que siguen cerradas se encuentran en Almería, en Vallarcal, en Granada, en Sierra Nevada, en Asturias, en Cangas de Onís, en la provincia de Salamanca, en Candelario, y en 3 trazados en Navarra, en Izaba, Picatua e Irati. Hasta el 6 de enero seguirá activo esta operación especial de tráfico de la DGT, donde se esperan 14 millones de desplazamientos durante la Navidad. En este sábado, tráfico prevé que la situación se complique desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y ya que hablamos de las carreteras y del estado en el que se encuentran, nos queda por saber qué tiempo nos hará este fin de semana. Mapa del tiempo que se presenta con lluvias sobre todo al sur y al este de la península. Meteorólogo Luismi Pérez, buenos días. Buenos días. Sigue la borrasca mediterránea dándolo todo. En el caso de Cataluña va a seguir lloviendo en esa zona. Cuidado esta tarde porque lo va a hacer con muchas ganas y por tanto precaución con el nivel de los ríos. También muy mala mar todavía. Bastante lluvia asimismo en la provincia de Castellón, en el norte de Baleares y lluvia algo más pausada en el norte de Canarias y también en la depresión del Ebro. Esta tarde también empezará a llover en el sur de Extremadura y en gran parte del oeste de Andalucía. De hecho, mañana domingo, cuidado en el sur andaluz y también en la Comunidad Valenciana. Esperamos que jarree. Es sábado 27 de diciembre y así empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Con la gestión de la Dana de nuevo en el foco de la actualidad. Después de la dimisión del expresidente Carlos Mazón, ahora el gobierno quiere aprovechar la enésima contradicción del Partido Popular en sus explicaciones para pedirle al líder de la oposición, a Alberto Núñez Feijóo, que dimita. Esta semana Feijóo mandó el mismo día de Nochebuena los mensajes que recibió de Mazón aquella tarde a la jueza que investiga las actuaciones políticas y de emergencia durante la Dana. Elma Sainz, la portavoz del gobierno, pedía la dimisión de Feijóo así en Televisión Española. El señor Feijóo lleva un año mintiendo, así es que ya solamente por eso debería dimitir. Vamos a ver, porque tendrá ocasión de comparecer ante la jueza de la Dana, el señor Feijóo, donde no tendrá más remedio que contar la verdad. Y las familias de las víctimas van a pedir que se entreguen las conversaciones completas entre Feijóo y Mazón de ese día. Es lo que le van a pedir a la jueza. Este viernes, por cierto, en la SER les hemos contado que el notario por el que han pasado esos WhatsApps entre Mazón y Feijóo antes de llegar a la jueza, se levantó el acta el 22 de diciembre. Sobre las fechas en las que el presidente del PP ha querido entregar los WhatsApps, se ha referido precisamente la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, también en Televisión Española, acusando a Feijóo de hacer daño a las víctimas. Señala la portavoz de las víctimas de la Dana el hecho de que el líder del PP haya aprovechado un día, el de Nochebuena, cuando precisamente la opinión pública suele estar menos atenta que en otras fechas. El maltrato hacia las familias no tiene tregua. No había otro día para entregar esos WhatsApps. Por cierto, unidireccionales, solamente lo que Mazón le escribió a él. Necesitamos no necesitamos contexto, necesitamos verdades. Y esas verdades solamente las podremos obtener con la conversación completa. Buscaba que no tuviera trascendencia mediática. La instrucción de la jueza de Catarroja está dejando al descubierto las contradicciones, como decíamos, del Partido Popular. La última, esta misma semana, cuando hemos sabido que el primer WhatsApp que le manda Mazón a Feijóo el 29 de octubre de 2024 fue poco después de las 8 de la tarde. Pero solo 2 días después,
el 31 de octubre, Feijóo sostuvo esto. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. Y además, en esos mensajes, Mazón le dice a Feijóo que habló con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, con la vicepresidenta María Jesús Montero y con Interior y Defensa. Esto lo hemos conocido ahora, pero es que el pasado mes de noviembre, cuando Mazón compareció en comisión ante las Cortes Valencianas, dijo esto otro. ¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni del ministro del Interior, ni la ministra de Defensa, ni de la UME, ni de Protección Civil. Este viernes, desde el Ministerio de Defensa, se han referido a todo este asunto. En un comunicado piden a Feijóo y a Mazón que se disculpen por faltar a la verdad. En ese escrito dice, además, el ministerio encabezado por Margarita Robles, que los mensajes de WhatsApp de Mazón demuestran que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, estuvo a disposición de la Generalitat Valenciana desde el minuto 1. Pero con todo esto, el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, continúa en señalar al Ejecutivo de Sánchez. El dueño de los cauces aquel día que es Pedro Sánchez, estaba en la India, su vicepresidenta Teresa Rivera en Bruselas, y la única que estaba aquí, que era la directora general de emergencias, a la mañana siguiente se marchó a Brasil. Es decir, ellos quieren conocer los WhatsApps y los pasos de todos, y de los suyos no sabemos ni el continente en el que estaban. Por tanto, al PSOE, antes de hacer solicitudes, le pediría un mínimo de rubor y de equilibrio. La izquierda concurrirá finalmente por separado en las elecciones de Aragón. Las negociaciones se han prolongado hasta última hora de la noche de este viernes, pero finalmente Podemos irá por libre, Sumar a Izquierda Unida por su lado y la Chunta por el otro. 3 candidaturas distintas de la izquierda a la izquierda del PSOE concurrirán, por tanto, en esos comicios del 8 de febrero. Veremos si las urnas castigan o no esa fragmentación, aunque lo cierto es que hace unos días tuvimos un escenario, el de Extremadura, en el que la izquierda sí cosechó un buen resultado, la izquierda del PSOE cosechó un buen resultado con una candidatura unida. Cierto es que no ha sido suficiente para evitar la victoria de las derechas, que ahora mismo están enfrascadas en las negociaciones para formar gobierno en la Junta. La ganadora de las elecciones, la popular María Guardiola, ha confirmado que han iniciado esos contactos, mientras en Vox confían en que el PP acabe asumiendo parte de su agenda ultra. Nos vamos a Extremadura. Juan Antonio Ruiz. Tras el Comité Regional del partido, la presidenta en funciones y candidata del PP confirmaba el inicio de las conversaciones con Vox. Guardiola ha asegurado que algunas de las propuestas son inasumibles, aunque dice su equipo ya trabaja para analizar qué puntos podrían incorporarse a un posible acuerdo. Se remiten siempre a ese documento de 200 medidas que nos trasladaron en la negociación presupuestaria, donde algunas de ellas ya dijimos que eran inasumibles porque chocaban con la legalidad. Nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo ya es trabajar sobre ese documento. Vox, por su parte, presiona al PP y sitúa la responsabilidad del pacto en María Guardiola. Su portavoz nacional, José Antonio Fuster, asegura que la candidata popular debe decidir si mantiene las políticas actuales o apuesta por un cambio. Lo que hay que pensar es en Extremadura por España. Lo que tiene que pensar la candidata es ¿qué quiere hacer? ¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas que le han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio? Fuster dejaba claro que el apoyo de Vox dependerá de que el Partido Popular asuma sus planteamientos, especialmente en materia agraria y de género. Escuchábamos a uno de los portavoces de Vox, al que le han preguntado también sobre ese silencio que ha venido manteniendo la formación estos días con el discurso del rey. Un partido que ha pasado de elogiar las intervenciones del monarca a no hacer ni siquiera una breve valoración. Hasta este viernes. Sara Selva. Silencio absoluto desde la cúpula del partido y desde sus perfiles oficiales, hasta que le han preguntado al portavoz nacional José Antonio Fuster. Nosotros la verdad es que no nos apropiamos de los discursos del rey ni nos apropiamos de sus palabras, así que no, eso es todo. Dice Fuster que no se quiere apropiar del discurso, aunque los perfiles afines a Vox, los que suelen dedicarse a extender sus postulados ultras, se han esforzado estos días en dejar claro su enfado ante las palabras del rey. Dicen que es una decepción y que parece un discurso escrito por la Moncloa. Es al final un paso más en el camino que ha emprendido Vox
para distanciarse de la corona. Ya le criticó cuando pronunció el discurso ante la Asamblea de la ONU pidiendo frenar la matanza en Gaza y ya le plantó durante la recepción real el 12 de octubre. Abascal ha llegado incluso a acusar al gobierno de intentar secuestrar la corona. Antes, Vox solía recordar su lealtad al rey, pero algo ha cambiado. Iván Espinosa de los Monteros, expulsado, se ha encargado de recordar en redes el cambio de postura de su anterior partido. Ha subido una foto con una pulsera de Vox, una pulsera antigua, en la que se lee "Por España, con el rey". Lo decía Sara Selva, quien ha recordado esta semana la tradicional cercanía de Vox con la corona. Ha sido una de sus figuras en el pasado, de Iván Espinosa de los Monteros. Figuras dentro del partido ultra que, como él, como Macarena Olona, se ha ido desprendiendo Santiago Abascal estos últimos años. El último, esta misma semana, Javier Ortega Smith. César Avellaneda, consultor político de Red Lines. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Hay alguna estrategia detrás de estos movimientos que ha ido tomando Vox? Hombre, si la hay, es una estrategia perfectamente leninista, incluso stalinista. Es decir, cuando los partidos revolucionarios de comienzos de siglo llegaron al poder, lo que hicieron sus líderes carismáticos fue acabar con sus compañeros que se habían ayudado a llegar al poder. O sea, ahí está el caso de Lenin y Stalin con Zinoviev, con Kamenev y con toda la gente que hizo la Revolución de Octubre. Si hay algún tipo de estrategia, es esa, es que solamente exista una voz y solamente en una persona se encarnen todas las virtudes, en aquel caso revolucionarias, y en el caso de Vox, pues bueno, habría que buscar esas virtudes. ¿Y ve usted además en ese cese de estos perfiles liberales una batalla ideológica dentro del partido que quiere posicionarse a lo mejor hacia vertientes más extremistas si cabe? Yo creo que cometeríamos un error si entendiéramos que hay una batalla ideológica detrás de lo que está pasando en Vox. Esto es un debate por el poder y un líder que pues ha decidido rodearse de personas que no pueden competir con él en legitimidad política. Él es el único fundador de Vox, ¿de acuerdo? Ya no queda nadie en su entorno que pueda discutirle eso. Y después, evidentemente, también es el único con mando en plaza, porque realmente, bueno, pues nadie, por la propia estructura del partido, tiene capacidad de presentar una batalla o ideológica, si existiera, u orgánica, contra el liderazgo de Santiago Abascal. Claro, pero aún así, pese a todo, pese a estas salidas, Vox está saliendo bastante indemne de todos los escándalos. Lo hemos visto también con ese caso de desvío de fondos de la Dana en la agrupación ultra de Revuelta, vinculada al partido de Abascal. Lo hemos visto también incluso en las multas del Tribunal de Cuentas por financiación irregular del partido, pero aún así, y con todo, en las encuestas Vox no deja de crecer. ¿Por qué cree que el partido está logrando encapsular todo el ruido que le rodea y no acusa ese desgaste, digamos? No sé si lo recordarás, pero decíamos lo mismo de Podemos hasta que dejó de ser así. Es decir, ahora mismo Vox está surfeando una ola gigantesca que se come absolutamente todo. Es decir, su llegada a los medios de comunicación, su discurso rupturista es tan potente, es tan enorme, que eso no dejan de ser pequeñas chinas en el camino. Pero todos sabemos perfectamente que, pues lo hemos visto también desde el 15M, incluso con gobiernos socialistas o el Partido Popular, que los pequeños elementos de corrupción que comienzan a crecer no son importantes al principio, pero van creciendo a lo largo del camino y se convierten en cosas importantes, en avatares importantes en la trayectoria de un partido. ¿Cuándo van a empezar a hacer mella en Vox? Pues no lo sabemos. Vox es el último de los hijos del 15M y como todos los hijos del 15M tienen dos características que han cumplido absolutamente todos, que es un crecimiento brutal, exponencial, y después una caída paulatina. Si vemos a Ciudadanos, pasó eso; si vemos a Podemos, pasó eso, y ahora yo creo que estamos en la ola de Vox, una ola que no sabemos hasta dónde va a llegar. Veremos si tiene límites, que yo creo que es una de las preguntas que hay que hacer, ¿no? Es decir,
¿Tiene límite el crecimiento de Vox? Pues hasta esto lo veremos en las próximas elecciones, pero la impresión es que a Vox todavía le queda espacio de crecimiento. Pues César Avellaneda, consultor político de Red Lines, gracias por su análisis y por estar esta mañana en Matinal Ser. Sí, buenos días. Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi. La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha bonificado con 500 millones de euros extra a los hospitales que gestionan las empresas Quirón y Rivera Salud. Todo esto ocurre después del escándalo de Rivera Salud, precisamente, cuyo responsable, recordemos, pedía a su equipo rechazar las intervenciones que no fueran rentables o incluso engrosar las listas de espera para aumentar los beneficios. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ocurrió en el último Consejo de Gobierno del año y sin que su portavoz lo mencionara en rueda de prensa. El Gobierno de Ayuso inyectó un total de 500 millones de euros a los 5 hospitales públicos que gestionan Quirón y Rivera Salud. La mayor parte liquidaciones por la actividad de 2024. Por ejemplo, los famosos no cápita de los que hablaba el CEO de Torrejón en sus audios. De hecho, este hospital recibe 25 millones por su actividad del año pasado. Pero hay más. El Gobierno de Ayuso realizó una especie de rescate de 106 millones a los hospitales de Quirón menos rentables bajo el concepto de restablecimiento económico y también adelantó un pago para 2026 a la Fundación Jiménez Díaz, el centro estrella de Quirón, la empresa para la que trabaja Alberto González Amador. En total, a este hospital le corresponden 214 millones de euros. Preguntados por los detalles de estos pagos, fuentes de la Consejería de Sanidad se limitan a remarcar que son por actividad y que esa actividad engloba toda la prestación en el ámbito de las concesiones. Y sobre esto se ha referido este viernes la portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, anoche en Hora 25. Es grave porque no hay un control, que es que hay un caudal de dinero público que se está yendo a estas empresas privadas parásitas de la sanidad pública sin ningún tipo de control, pero luego es que no olvidemos que la gran beneficiada de esto es Quirón, que es la empresa en la que trabaja el novio de la presidenta, la empresa que está detrás del ático. Y sobre el caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama ha citado a declarar a la mujer de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes. Se investiga a la citada por un posible delito de blanqueo de capitales. Isabel Vega. Sí, será la primera vez que la ya exmujer de Koldo García comparezca ante el juez de la Audiencia Nacional. Patricia Uriz está imputada desde el inicio del caso bajo sospecha de formar parte de la presunta organización criminal en la que estaría involucrado su marido, también de haberse beneficiado de las supuestas mordidas que el asesor de Ábalos habría estado manejando. Pero ahora Anticorrupción ha pedido que se la llame a declarar porque el informe de la UCO del pasado mes de octubre, ese en el que aparecían sus mensajes con Koldo hablando de mover chistorras en relación a billetes de 500 euros, aporta indicios nuevos de un delito de blanqueo de capitales. El juez Ismael Moreno, que ya descartó antes de verano archivar el caso para ella porque apreciaba indicios sólidos de delito, acuerda citarla como investigada el próximo 20 de enero para darle la oportunidad de explicar esas conversaciones y defenderse de la imputación. La agencia tributaria ha desmantelado una macrotrama que defraudó 300 millones de euros en el IVA de hidrocarburos. Hablamos de una red que operaba en toda España y a la que se le ha incautado más de 40 inmuebles, 82 vehículos o incluso 180 kilos de oro. Nos lo cuenta De la Molina. Más de 160 funcionarios de la agencia tributaria han participado en la operación. Hay 5 personas detenidas, entre ellos uno de los líderes de la trama, que ya se encuentra en prisión. Se han realizado 18 registros en 12 localidades de toda España y se han intervenido 48 inmuebles, 82 vehículos, cientos de cuentas bancarias, 300.000 euros en efectivo y hasta 178 lingotes de materiales preciosos como el oro o el titanio, entre otro material. En total, solo las incautaciones alcanzan un valor de 21 millones de euros, según explica Hacienda en un comunicado. La trama llegó a utilizar 3 operadoras de hidrocarburos y decenas de empresas pantalla para defraudar el pago del IVA por la venta de combustible. Se estima que ese fraude ha llegado a los 300 millones de euros. La investigación, que ahora continúa con el análisis de la documentación, está dirigida por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. En la crónica internacional tenemos por delante un fin de semana en el que sabremos si esas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia y Estados Unidos a 3 bandas van o no por buen camino, con esa reunión mañana prevista para mañana domingo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. A este encuentro llega la parte ucraniana queriendo poner el foco sobre todo en la cesión de territorios a Rusia y además algo en lo que estaremos muy pendientes, sobre el control de la central de Zaporilla, que es uno de los puntos estratégicos de una
posible paz. Antonio Martín. La gestión de la mayor planta nuclear de Europa es uno de los puntos clave de las negociaciones para la paz en Ucrania y aquí el acuerdo está muy lejos. Estados Unidos plantea una gestión tripartita entre ellos mismos, Rusia y Ucrania, en la que Washington sería quien tendría un mayor peso. Desde Rusia, medios afines al Kremlin citan a Vladimir Putin, que les ha contado que Trump busca utilizar la energía del complejo de Zaporilla para el minado de criptomonedas. De momento, Rusia gestiona de facto las instalaciones prácticamente desde el inicio de la invasión y de hecho Moscú ha dado pasaportes rusos directamente a los especialistas ucranianos que necesita que sigan trabajando allí. Una de las cosas de las que Zelensky quiere convencer a Trump es de que Moscú desaparezca de esta ecuación en el futuro y que no tenga ninguna presencia en la central. Y mientras Donald Trump intenta solucionar este conflicto, el mandatario estadounidense mantiene abiertos otros frentes. El último en Nigeria por el bombardeo que ha lanzado su ejército contra fuerzas del Estado Islámico. Dice la Casa Blanca que el ataque se produce por el genocidio que están perpetrando los grupos fundamentalistas contra comunidades cristianas. Ocurre que esa versión ha sido corregida por el propio gobierno de Nigeria, que matiza que esos ataques no se producen solo contra cristianos, sino también contra la propia comunidad musulmana. Crónica de Pablo Morán. El gobierno de Nigeria inspecciona la zona atacada en la región del norte del país, conocida como Sokoto, mientras matiza las declaraciones de Trump con las que justificaba estos ataques a través de su red social. Hubo coordinación entre ambos países, pero ofrecen versiones distintas. Trump afirma que se trata de frenar un supuesto genocidio contra la comunidad cristiana de Nigeria, que según él se está perpetrando a unos niveles no vistos en años, incluso siglos. Sin embargo, el gobierno de Nigeria corrige esa versión. It is not to do with religion, is to do with protecting Nigerians. Afirma que el problema no tiene nada que ver con la religión, sino con grupos terroristas que amenazan a los nigerianos independientemente de la religión que profesen. No es la primera vez que el gobierno de Nigeria le dice esto a Trump. De hecho, se lo viene repitiendo desde que la Casa Blanca denunciara por primera vez este supuesto genocidio, alentado por grupos ultracatólicos estadounidenses que forman parte de la base de votantes de Trump. There is no genocide in northern Nigeria. Incluso la Unión Africana ha desmentido tal genocidio específico contra los cristianos. Sí que hay dos grupos terroristas, Boko Haram y una escisión del Estado Islámico, que han provocado más de 35.000 víctimas, la mayoría musulmanas, y más de 2,5 millones de desplazados. El otro frente militar abierto por Estados Unidos está en Venezuela. Anoche su presidente Nicolás Maduro, acorralado por esa operación antidroga que dice estar llevando la Casa Blanca, lanzaba este mensaje a Estados Unidos. Es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista. Que hay una Venezuela profunda, no la pueden ignorar, una Venezuela fuerte, poderosa. Y un apunte más de la crónica internacional desde China, que ha sancionado este viernes a 20 empresas estadounidenses dedicadas al sector de defensa por la venta de armas a Taiwán. El acuerdo de venta está valorado en 11.000 millones de dólares. Nos vamos a Pekín, informa Adrián Foncillas. China ha sancionado a 20 compañías estadounidenses del sector de defensa y a 10 ejecutivos por la reciente venta de armas a Taiwán. Pekín congelará mañana sus activos en el país, prohibirá que hagan negocios en China y negará la entrada en su territorio a los individuos señalados. Ha recordado una vez más China esta tarde que Taiwán es la principal línea roja que Washington no debe cruzar si quiere mantener unas relaciones bilaterales cordiales. La venta de armas roza los 10.000 millones de euros y, si es finalmente aprobada por el Congreso, será la mayor de la historia. A diferencia de su predecesor Biden, Trump no se ha comprometido a auxiliar militarmente a Taiwán en caso de ataque chino. A cambio, ha animado a la isla a comprar armamento estadounidense para repeler la hipotética invasión. 7:23, 6:23 en Canarias, una pausa y seguimos. ¿Cómo le gusta que le llamen? ¿Comunicador? ¿Cómico? Persona. ¿Realmente son así? No sé de qué me está hablando. ¿Es algo que hemos hecho? Sí, no lo sé. ¿O hacen como que no se enteran de nada? Descúbrelo en el programa de humor que arrasa en podcast. Que no es un podcast. Aunque no es un podcast. Vale, ¿es un podcast? Bueno, también. Es un programa de radio que podcastea. ¿Qué es eso, hombre? Los sábados a las 12 del mediodía, Andreu Buenafuente y Berto Romero en Nadie Sabe Nada. Un programa de radio. Ah, ahora es un programa de radio.
en el que puede pasar... ¿Qué pasa? De todo. ¿A dónde vamos? Bueno, no. Cadena SER. Matinal Cadena SER. Las pensiones contributivas se han visto beneficiadas el último año con un desembolso récord por parte de la Seguridad Social de casi 190.000 millones de euros. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, el gasto en pensiones marca un nuevo récord. Han sido casi 190.000 millones de euros los que se han gastado en pensiones contributivas este 2025 y eso supone un 6% más que el año pasado y un 13% más que en 2023. Este incremento es consecuencia fundamentalmente del aumento del número de pensionistas por el envejecimiento de la población y también de las cuantías en las prestaciones de los nuevos jubilados. En total, y según los datos que ha difundido la Seguridad Social, solo en diciembre se abonaron 13.750 millones en pensiones contributivas, casi un 6% más que en el mismo mes del año anterior. La pensión media del sistema se sitúa, según datos del Ministerio, en 1.317 euros al mes, un 4% más que hace un año, y la de jubilación, que cobran 2 de cada 3 pensionistas, supera los 1.500. Y parece que hay final feliz en el municipio de Villamanín, en León, donde tocó el gordo de Navidad y donde la Comisión de Fiestas ha llegado a un principio de acuerdo con los vecinos. La comisión cederá 2 millones de euros y el resto saldrá del premio de los vecinos. Todo esto para subsanar, como les estamos contando, ese tremendo error que supuso vender más décimos de los que había comprado la propia comisión. Pero claro, esos décimos que la gente compró, pero que la comisión no había adquirido, eran precisamente los premiados con el gordo, con los 400.000 euros al décimo. Nos lo cuenta Mariola Lourido. Después de más de 3 horas de una tensísima reunión vecinal custodiada por la Guardia Civil y con más de 300 vecinos, hubo acuerdos sobre el escándalo del gordo de Villamanín. Llorando y recibiendo acusaciones y reproches, los miembros de la Comisión de Fiestas asumieron el error de haber vendido más papeletas de las premiadas, provocando un agujero de 4 millones de euros. A cambio de que no los lleven a los tribunales, los de la comisión aceptaron renunciar a todo el dinero que les tocó. Son 2 millones de euros. Los otros 2 millones tendrán que salir del resto de vecinos que deben ceder también una pequeña parte de su premio. Toda esta complicada solución quedará en manos de un juez y con la incertidumbre de que algún afectado decida por su cuenta presentar una denuncia contra la comisión, lo que supondría que el acuerdo salte por los aires. En Matinal, los deportes. Y en los deportes descansa la Liga aquí en España este fin de semana, pero continúa el fútbol. Isabel Pacheco, buenos días. ¿Qué tal? Solo se disputó el Manchester United 1, Newcastle 0 en uno de los días más famosos de la liga inglesa, el Boxing Day, pero hoy ya sí que tenemos hasta 7 encuentros en la Premier. De los más destacados, a la 1:30 hora española, el Manchester City se enfrenta al Nottingham Forest, a las 4 el Liverpool se mide a los Wolves y el Arsenal al Brighton, y a las 6:30 partidazo entre Chelsea y Aston Villa en Stamford Bridge. En España la competición no vuelve hasta el 2 de enero. El Madrid jugará al 4 ante el Betis en el Santiago Bernabéu después de la pitada que la afición madridista le dedicó a Vinicius en el último partido del Madrid en su estadio. No está siendo un gran momento para el brasileño, pero un excompañero suyo, Lucas Vázquez, charló este viernes con el diario AS y para el gallego el 7 es una de las mejores personas que ha conocido nunca. En mi carrera es de las mejores personas que me haya encontrado, y eso tengo que decirlo y sobre todo que la gente lo sepa, ¿no? Creo que Vini tiene un corazón enorme y creo que su temperamento va un poco acorde con su fútbol, ¿no? Creo que es un torbellino dentro del campo incansable, que va por el contrario siempre, 1 contra 1, siempre intentando destrozar a las defensas. Y bueno, quizás pues él es un tío que le gusta ser importante, que le gusta esa responsabilidad que conlleva ser un jugador del Real Madrid y bueno, a veces pues comete errores como cometemos todos, pero creo que debemos respetar y también querer a Vini como es. Del fútbol de selecciones, este viernes dio comienzo la segunda jornada de la Copa África. De lo más destacado, el empate a 1 entre Marruecos y Mali. Este sábado se juegan 4 encuentros. A la 1:30 Benín-Botsuana, a las 4 Senegal-República del Congo, a las 6:30 Uganda-Tanzania y a las 9 Nigeria-Túnez. Fuera del fútbol, este viernes tuvimos Euroliga. El Real Madrid cayó ante el Mónaco 100-95 en la 18ª jornada. Y otra de las noticias del viernes fue que la jugadora de bádminton Carolina Marín anunció que deja las redes sociales por salud mental. Gracias, Isabel. Y hoy en la despedida...
La música de The Cure, la mítica banda británica, porque este viernes hemos conocido el fallecimiento de Perry Bamonte, mítico guitarrista de la banda. Ha fallecido este viernes a los 65 años, pero el grupo comunica que ha muerto en Navidad en su casa tras una breve enfermedad, según ha informado el propio grupo musical en su página web. Con la música de Cure nos vamos, así llegamos a las 7:30, las 6:30 en Canarias. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi.